Vamos a meditar en la palabra de Dios, mis amados hermanos. La resurrección de Jesús. Esta mañana tuvimos oración y quiero ahora estudiar con ustedes acerca de si la resurrección de Jesús fue real o fue un invento de los discípulos nada más. Vamos a leer el Evangelio, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, el versículo 9. Si tiene ahí su Biblia, puede buscarlo y vamos a leerlo. De todas maneras, esperamos que salga ahí en la transmisión para que usted pueda seguir la lectura de los textos que tenemos hoy. Romanos capítulo 10, verso 9, vamos a leerlo y a orar que Dios hable. Tenemos para los niños también su clase. Una vez terminando este estudio, que los niños estén atentos, pasará su lección también para los niños y todos vamos a aprender hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos leerlo todos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Padre, tú estás en todas partes. Dice tu palabra que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Están mis hermanos en sus hogares. Ahí estás para hablar a su corazón como estás hablando a nuestro corazón desde aquí donde estamos haciendo esta transmisión, Señor. Padre bendito, permite que cada persona que está escuchando este audio y viendo este servicio reciba la enseñanza, Señor, que hoy tenemos, porque es la clave principal, Señor, como acabamos de leer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, entonces somos salvos. Háblanos ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, ahí en sus hogares para estar atentos. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hay una diferencia entre revivir y resucitar. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Lázaro. Usted recuerda la historia, está registrada en San Juan capítulo 11, verso 43 y 44, que dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La siguiente, por favor. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatale y deja de ir. Lázaro revivió. También tenemos el hijo de la viuda de Naín, una viuda que llevaba a sepultar a su hijo, dice en Lucas 7:15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ellos revivieron. El que revive vuelve a morir, pero el que resucita es el que ha vencido definitivamente la muerte. Vamos a hablar con respecto a Jesús. Número uno, su muerte. La muerte de Jesús, mis amados, era considerada como una maldición divina. Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento, hermanos. Había dicho ahí en Deuteronomio capítulo 21, el verso 23, dijo: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y oiga cómo dice: porque maldito por Dios es el colgado. La persona que era crucificado estaba considerado como una maldición por Dios. Y aquí dice este texto: maldito por Dios es el colgado.
Por eso en Gálatas capítulo 3, verso 13, el apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La muerte de Cristo fue como una maldición divina. Murió Él en el desamparo total. Todos los discípulos le habían abandonado. Ayer meditábamos, el viernes meditábamos que murió en el desamparo total, hasta de Dios. Por eso una de sus palabras registrada en San Marcos 15:34 fue: a la hora novena Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos lo abandonaron. Dios, dice, le desamparó ahí. Sus discípulos salieron huyendo. Tenían temor que a ellos también los agarraran. Dice Marcos 14:50, todos, y subrayo la palabra, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo 26 lo explica de esta manera: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Seguramente decepcionados. Habían seguido por 3 años y medio a Jesús. Nos presenta la Biblia que 2 discípulos que iban camino a Emaús expresaron realmente lo que había en el corazón de ellos. Dice Lucas 24, 19 al 21. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y mire el siguiente versículo: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el 3er día que esto ha acontecido. Hermanos, en la muerte de Jesús fue como una maldición divina. En el desamparo, los discípulos huyeron. Y estos textos nos demuestran que ellos estaban decepcionados. Esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel, pero ya pasaron 3 días que Él murió, que todo ha terminado. ¿Puede sentir el corazón de los discípulos? ¿Puede imaginarse la plática que tenían entre ellos? Qué bonito hubiera sido que Él hubiese establecido su reino aquí en la tierra, como decía. ¿Qué hablarían los discípulos entre ellos? ¡Ah, qué decepción! ¡Qué decepción! Pero ni modos, perdimos 3 años y medio de nuestra vida siguiéndolo a Él. Sin embargo, hermanos, punto número 2, viene la resurrección de Jesús. ¡Aleluya! Diga ahí en su hogar: aleluya. Porque esto, hermanos, todo cambia. Cambia el panorama. Cambia todo. Cuando Él muere, ellos van y se esconden. Salen huyendo, escondidos, decepcionados, tristes, apagados. Pero cuando Jesús resucita, ellos recobran valentía, audacia, seguridad. Y entonces empiezan a decir: todo lo que Él nos dijo fue cierto. Había en los labios de los discípulos ahora alegría. Dice en Hechos 4:20 que ellos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué cambio, hermanos! ¡Qué transformación! De estar escondidos a salir a decir: no puedo quedarme callado, tengo que decir lo que Dios, lo que hemos visto y oído. Capítulo 13, verso 46 dice que a Pablo y a Bernabé ellos hablaban con denuedo, con ganas, con enjundia, con impulso. Y dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna,
nos volvemos a los gentiles. Estos varones, hermanos, estaban tan decididos que cuando vieron que uno los rechazaban, dijeron: bueno, si aquí nos rechazan, vamos a otro lugar. Había cambiado su perspectiva. Ahora tenían un argumento con el cual hablar y decir: Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos con su muerte, todos apagados, todo. Y ahora, ¿con qué cara vamos a decirle a la gente? Pero cuando Él resucita, entonces, hermanos, todo cambia. Número 3. Ellos fueron perseguidos por hablar de la resurrección. El mensaje que ellos tenían ahora no era nada más Cristo sana. Ellos tenían que decir que Él había resucitado. Por supuesto que era un tema peligroso. Hechos 4 del 1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. Oiga la enseñanza de los discípulos: y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. ¿Cuál era el mensaje que hablaban? ¿Cuál era lo que ellos predicaban? Ellos no andaban diciendo: vas a sanar, y declara y confiesa que ya eres sano. Ellos tenían el argumento más fuerte: Jesús resucitó de los muertos. Capítulo 5, verso 30 al 33 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cómo no? Si el mensaje que decían: ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Los discípulos predicaban, y este mensaje, por supuesto, era una palabra peligrosa, despertaba enfrentamientos, porque los judíos tenían a Jesús como un perdedor, como alguien que había fracasado, como alguien maldito porque había sido colgado en un madero. Pero mire, esa causa perdida que la gente creía, ahora los discípulos están diciendo: Él es victorioso. Ustedes lo mataron, pero Él salió victorioso. Él resucitó. El mismo apóstol Pedro dijo ahí en Hechos capítulo 3, verso 14 y 15: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Pero ahí va su mensaje: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mis amados hermanos, vea bien esto. El mensaje principal que los discípulos predicaban era la resurrección de Jesucristo. Ahora, le presento esto. La resurrección de Jesús es la parte más importante en la historia de la salvación. Sí, porque Jesús fue enviado por Dios para salvar al hombre. Él vino enviado por Dios para salvar. Aunque ahí en la cruz del Calvario, como vimos en Marcos 15:34, Él había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra quedó en la mente de los discípulos. Se sintieron decepcionados, como les dije. Habían pensado que Jesús fracasó. Y mire, el apóstol Pablo hace una suposición. ¿Qué hubiera pasado realmente si Él no hubiese resucitado? Póngase a pensar. Si Él no hubiese resucitado, todo fue una mentira. Que Él dijo: he venido a salvar al mundo, y ahí quedó muerto.
Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. Primero a los Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si realmente Cristo no resucitó, ¿qué estamos predicando? Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, bueno, en otro versículo, en el verso 19 del mismo capítulo 15, mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. Porque si Él no resucitó, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Conmiseración quiere decir lástima de todos los hombres. Mire, si Cristo no resucitó y en esta vida solo estamos esperando en Él, somos dignos de lástima, hermanos. Porque si no hay resurrección, estamos basando nuestra fe en un Cristo muerto. Basamos nuestra fe en uno que quedó colgado en un madero y que luego lo sepultaron y ahí quedó nada más. Recuerdo un día que llegó un joven, una mañana estaba en la oficina con mi papá y llega y el joven, no sé si fue enviado o por iniciativa propia, pregunta: ¿quién es el pastor? Y mi papá le dice: a sus órdenes, joven. Me acuerdo que como que venía de hacer ejercicio porque venía en una bicicleta. Oiga, le tengo una pregunta, dice. ¿Sabe usted que la iglesia de Cristo está fundada, la iglesia de Dios, dijo, está fundada sobre Pedro? Y le dice mi papá: ¿sobre su cuerpo o sobre su alma? Y el joven se queda pensando. Al ver que no respondía, le contesta a mi papá y le dice: mira, si es sobre su alma, ¿cómo puede ser si su alma está ya con Dios? Y si es sobre su cuerpo, sobre un montón de huesos o polvo, sobre eso está fundada la iglesia de Dios. Me acuerdo que el joven avergonzado se dio la vuelta, dijo con permiso y se fue. Hermanos, nosotros creemos en un Cristo que resucitó. La fe que predicamos está basada en la resurrección de Jesucristo. Nos consta que Él resucitó, hermanos. Es claro que la resurrección de Jesús es decisiva para la causa de Él y para nuestra, porque hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesús. Invito a los pastores que escuchan este mensaje, invito a las hermanas y hermanos que oyen esta palabra, tome como norma hablar de la resurrección de Jesús. Está bien que hable a la gente y que le diga que con Cristo pueden ser sanados. Está bien que le diga a la gente que Él puede ayudarle en sus problemas, pero para hacerlo deben creer en la resurrección de Jesucristo. Qué triste es, hermanos, que es de lo que menos se habla. Yo a veces escucho a predicadores en la televisión. Oh, hermanos, me da coraje, se los digo de veras. Tú declara que ya estás sano, tú confiesa que no pasó nada. Cuando empezó esto del coronavirus, hubo un disque apóstol que gritó: yo declaro exterminado el coronavirus, se acabó, ya no existe, hermanos, glorifican a Dios, se acabó. Y apenas estaba empezando, imagínense. Van más de 1,5 millones de personas contagiadas en el mundo, muchos muertos. No es nada más declarar así. El mensaje central de cada hijo de Dios es: Jesucristo resucitó de los muertos victorioso, aleluya. Le explico un poco más de esto. Punto número 4. La resurrección de Jesús es algo de lo que no hay duda, incuestionable. Imagínense, vamos a pensar un poco. Él muere,
La crucifixión no era algo novedoso, era una forma de castigo que siempre existía entre los romanos. Seguido crucificaban a gente. Sin embargo, esto fue algo diferente, hermanos, porque a los 3 días de que él murió, empezó a correr el rumor en Jerusalén, la noticia: Dios resucitó al que fue crucificado. Y decían, sus seguidores afirman que Él está vivo, se les ha aparecido a ellos. La gente decía, hay muchas personas que están diciendo que ya lo vieron resucitado. Y cuando esto ocurre, hermanos, solo hay una objeción a la resurrección de Jesús. Y está en Mateo 28, del 11 al 15. Vamos a leerlo. Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Óigame, hermano, es la única objeción que hay al hecho de que Cristo resucitó. En toda la Biblia no encontramos otro argumento. Lo que se les ocurrió a esas autoridades, muy apegadas al derecho romano, al fin romanos, pero el derecho romano no es tan limpio. Aquí se ve cómo sobornaron a estos hombres, les dieron dinero para que mintieran. Digan que los discípulos robaron el cuerpo de su maestro. Y si se entera el gobernador, nosotros los defenderemos a ustedes. Lo curioso, hermanos, es que ¿por qué no levantaron una denuncia? Si realmente hubo robo de un cadáver, tenían que haberlo denunciado. Tenían que decir, bueno, vamos a levantar una denuncia de que hubo un robo de cadáver. Solamente se curaron en salud, como decimos. Le dan dinero a unos hombres para que dijeran, los discípulos se lo robaron, a los soldados esos que estaban encargados de cuidar la guardia. Ellos recibieron el dinero y fue el rumor que corrieron. Estábamos ahí cuidando y de repente nos dormimos, y cuando abrimos los ojos alcanzamos a ver que sus discípulos ya se lo llevaban el cuerpo. ¿Por qué no levantaron una denuncia? ¿Por qué no hubo un proceso para seguir este robo de un cadáver? ¿En qué nos basamos nosotros para decir que Él resucitó? Hay dos cosas. La primera, el sepulcro vacío. Y la segunda, las apariciones de Jesús. Vamos a ver. El sepulcro vacío. Algunos hemos tenido la bendición de estar ahí cerca del Monte Calvario y ver un sepulcro ahí labrado en la peña. Hemos podido entrar, a alguien se le ocurrió poner un letrero ahí que dice: no está aquí, ha resucitado. Pero mire, lo curioso, hermanos, es que ninguno de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, presenta como prueba de su resurrección
el argumento de que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno de los evangelistas, su argumento principal es: la tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía? Porque, hermanos, la verdad es que un sepulcro normalmente causa miedo. En vez de causar fe, causa miedo, causa espanto. Dice Marcos 16:8 de las mujeres que fueron al sepulcro: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Los evangelistas no ponen como argumento de la resurrección de Jesús un sepulcro vacío, porque eso da miedo. Las mismas mujeres que encontraron el sepulcro vacío no empezaron a pregonar: ¡hey, el sepulcro está vacío! Dice que les agarró miedo, espanto, temblor, y no decía nada a nadie. Mateo 28:8 dice también: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, eran sentimientos encontrados, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, bueno, Jesús se apareció con ellos. María, por ejemplo, María Magdalena, que encontró el sepulcro vacío, aparte del temor que les causó y el espanto, ella pensó que había sido un robo. Se puso a llorar. Dice Juan 22: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella dijo: es un robo. Se llevaron del sepulcro al Señor, no sabemos a dónde lo pusieron. Una tumba vacía. Repito, hay dos argumentos. El primero, la tumba vacía, pero estamos viendo que ese argumento pues no lo quisieron tomar los evangelistas. Las mujeres les causó espanto. Esta mujer, María Magdalena, dijo: se lo robaron. Y es más, mire la reacción de algunos discípulos. Dijeron: es chisme de mujeres. Lucas 24, 10 y 11. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y el 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Pensaron, algo les distorsionó la mente. Sí, si lo quiere decir, dígalo. Pensaron: están locas, parecía locura las palabras de ella. Mis amados, es claro notar que la fe en la resurrección, la fe, creer en la resurrección de Jesús, no tuvo su origen en un sepulcro vacío. Eso no fortaleció la fe de los discípulos, ver o oír de un sepulcro vacío. Entonces, ¿qué es lo que fortaleció la fe? El segundo argumento. La siguiente, por favor. Las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y amados, este es realmente el argumento más sólido por el cual nosotros tenemos que decir: Jesús resucitó de los muertos. A ver, los discípulos lo vieron. Mire Hechos 3:15. Pedro, predicando, decía: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y este es el punto principal, hermanos, por el cual muchos predicadores
no se atreven a hablar de la resurrección de Jesús. Hablan de sus milagros, hablan de una declaración y confesión positiva. Declara, proclama, porque tú lo dices, se hace, porque no conocen realmente a Jesús. Pedro tenía este mensaje y decía: yo sé que Él resucitó de los muertos, porque yo ya lo vi. Aleluya. Uno de los cantos que ha inspirado a muchos cristianos es precisamente ese hermoso canto que entonamos: la prueba yo te doy, Él me cambió a mí. Aleluya. Si yo estoy hablando de que Cristo resucitó, me consta porque yo lo vi. Aleluya. No con estos ojos de carne, pero en el Espíritu me consta que Él resucitó de los muertos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Es el mensaje que realmente cambia las vidas. Por eso me he dirigido a los pastores que nos escuchan. Habla de la resurrección de Jesús si te consta. Y si no te consta, no te atrevas ni a parar en un púlpito, porque ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a decir? Líderes de grupo, hablen con sus integrantes de grupo, células de hogar, díganles: Cristo resucitó. Yo soy testigo de ello porque yo me he encontrado con Él, yo he hablado con Él. Aleluya. Le menciono algunas de las apariciones de Jesús. A ver, mire. Por ejemplo, el apóstol Pablo da cuenta de 6 apariciones. 6 veces que le consta a él que Jesús apareció vivo después de que resucitó. Vamos a leer primero los Corintios 15 del 5 al 8. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12, van 2. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, 3, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sigue? Después apareció a Jacobo, 4. Después a todos los apóstoles, 5. Y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, 6. Pablo cuenta 6 veces. Se apareció a Pedro, a más de 500 hermanos, a Jacobo, pero también a mí, dice Pablo, se me apareció a mí. ¿Se acuerda? Él iba persiguiendo a los cristianos cuando Jesús se aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por eso ahora escribe él: a mí se me apareció, yo lo vi. Aleluya. Marcos. El Evangelio de San Marcos habla de 3 apariciones. A ver, Marcos 16, 9, 12 y 14. El 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, aquí está, apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El siguiente: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y la tercera: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 3 veces Marcos dice: Él apareció a María Magdalena, Él apareció también y apareció a los 11 estando sentados a la mesa. Mateo, el evangelista Mateo, habla de 2 apariciones. Mateo 28, dice el 9: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y los versos 16 y 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo habla de 2 apariciones. Cuando se apareció a las mujeres y les dijo: salve, dice, ellas se abrazaron de sus pies y le adoraron. Y habla de los discípulos, dice que cuando le vieron le adoraron también.
Pablo habla de 6, Marcos de 3, Mateo de 2, Lucas. El Evangelio de Lucas nos habla también de 2 apariciones. Vamos a leerla, Lucas 24, 15. Aquí está la primera. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eran los caminantes de Maús. Ahí van los discípulos y Jesús aparece y se mete entre ellos y va platicando con ellos. Tanto es que dice que les iba reprochando mucho a ellos. Ellos dijeron, no, venimos tristes porque pues ya hace 3 días pensábamos que Él iba a redimir a Israel, pero no, pues ya pasaron. Y Él les empezó tardos de corazón para creer las Escrituras, que no han leído en las Escrituras esto y esto y esto. Hasta que llegando a casa, Él hizo como que ya se iba, y le dijeron, quédate, ya es tarde. Y empezaron a cenar, pero cuando iban a cenar, Jesús partió el pan, y en ese momento sus ojos fueron abiertos y descubrieron que era ni más ni menos el mismo Jesús que había muerto, pero ahora había andado con ellos. También Lucas presenta otra segunda ocasión. Dice en Lucas 24, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Narra Lucas que estaban los discípulos en un aposento, cerrada la puerta porque tenían miedo, y dice que Jesús aparece en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Amados hermanos, el principal argumento es de que Jesús resucitó, que lo vieron, que estuvo con ellos, que caminó con ellos. Bueno, Juan también no se queda atrás. Juan cuenta de 3 apariciones. El Evangelio de San Juan nos habla de 3 veces que Él apareció. El primero, Juan 20:15, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esta mujer estaba ahí en el huerto llorando cuando vio la tumba vacía. Y Jesús se acerca y le dice, ¿por qué lloras? Ella argumenta, no, pues se robaron, se llevaron a mi maestro. Si tú te lo llevaste, dime, yo voy por él. También Juan cuenta una segunda ocasión en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y la tercera vez que Juan habla de Jesús que apareció, está en el verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Por cierto, Juanito narra la historia más completa, porque Tomás había dicho, ya me dijeron que apareció, yo no lo he visto, hasta que no meta mi mano, mi dedo en los hoyos que dejaron los clavos en su mano, no lo voy a creer. Y luego en esta tercera vez que Juan argumenta, por favor regresa al 26. En esta tercera vez que Juan argumenta, dice que estaba ahí Tomasito. Y le dice Jesús, a ver Tomás, ven para acá. Aquí están mis manos. Órale, mete tu dedo como habías dicho. Mira, yo soy. Hermanos, ¿qué duda podía haber de que Él había resucitado? No se basaban en la tumba vacía, sino el hecho de que Él anduvo con ellos. Es más, otra vez que apareció fue en Galilea. La siguiente, se presentó en Galilea al norte, hermanos. Hablamos 100 kilómetros arriba de Jerusalén, allí en el mar de Galilea, mientras ellos pescaban. Juan 21:4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Recién, hermanos, el año pasado,
no había estado en esa parte ahí en el mar de Galilea, un lugar donde piensan que fue donde Jesús se paró y desde ahí los vio a los discípulos y ellos en la barca lo vieron que estaba en la playa. Pero no solo se presentó, también dice en Hechos que Esteban, el primer mártir, también lo vio cuando lo estaban apedreando para matarlo al primer mártir. Dice en Hechos 7:56: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban también lo vio. Ya vimos también, por último, hermanos, Saulo de Tarso, el que fue después el gran apóstol Pablo, también lo vio. Hechos 9:4 y 5 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amados hermanos, el argumento principal de que Jesús resucitó fueron todas estas apariciones. Su presencia fue tan real, hermanos, que hasta comió con ellos, caminó con ellos, se dejó tocar por ellos, dialogó con ellos, tanto que pudo haber sido confundido con un caminante, con un jardinero o con un pescador, como ya lo vimos. Ellos tenían la seguridad que era Él. Ninguno pensó que era un ángel o que era un espíritu. Estaban convencidos que el que murió y fue sepultado es el mismo que resucitó, aleluya. Y que en esta mañana, hermanos, aunque estamos confinados en los hogares, podemos recordar y decir: gracias a Dios porque Cristo resucitó, aleluya. Dice Primera de Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 15: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que hasta comió con ellos, que anduvo con ellos. Sus llagas se acentuaron. Hechos 10:41 dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos. Oiga, y lea el texto: a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Los discípulos argumentaban: realmente Él resucitó, nos consta porque hasta comimos y bebimos con Él. En Lucas 24, cuenta Lucas en el verso 42, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Sí, mis hermanos, en eso basamos nuestra salvación. Aleluya. Recuerdo el testimonio de un hermano. Allá en Pachuca, Hidalgo, se había mandado a hacer una cruz de madera muy grande, un crucifijo. Tenía una cruz con un crucifijo aquí en el pecho, grande. Una vez se fue a tomar a la cantina. Estaban metiendo el drenaje en las calles, había unas zanjas. Y él cayó en una zanja de ellas. Y ahí estaba en el lodo. Ahí pasó la noche. Temprano, cuando llegaron los trabajadores, ahí lo vieron. Lo sacaron todo lleno de lodo. Y él después compuso un himno cuando se convirtió. Un himno que dice la letra así: en negro fango yo estaba hundido, y ahí perdido Jesús me halló, y con su brazo fuerte extendido de aquel peligro me rescató.
Y en el coro dice él: soy redimido. Esto es muy cierto. Y argumentando su crucifijo que tenía, ahora dice: y un Cristo vivo llevo en mi pecho, no colgado afuera, adentro. En otra parte de la estrofa dice: si estás caído como yo estaba y tu alma vaga en el error, Cristo es tu amigo, dale tu alma, Él solo salva y da perdón. No, hermano, Cristo no murió en una cruz para que lo traigamos colgado en el pecho. Él resucitó y está vivo, a su nombre sea la gloria, y Él quiere que usted lo tenga, pero adentro, adentro, aleluya. Termino con esto, hermanos. La resurrección de Cristo confirma su divinidad, y declararlo con plena certidumbre es lo que realmente nos acerca a Dios. Una vez más, mira el versículo con el que empezamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La persona no se salva por sanar de una enfermedad. La persona no se salva porque Dios ha hecho un milagro en ella, ni porque ella haya hecho milagros. Dice que muchos le dirán en aquel día: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Hiciste milagros en nuestras plazas, hiciste milagros en nosotros. Y Él dirá: yo no te conozco. Si lo que a ti te tiene cerca de Dios es porque viste un milagro, es porque oíste un himno, si lo que a ti te acercó a Dios es el miedo a contraer un cáncer o ahora mismo el coronavirus, ¿sabes qué? Esa salvación es dudosa. Lo que debe tenerte a los pies de Jesucristo es saber que Él murió, pero que resucitó también. Y que puedas decir: yo lo vi, yo lo siento. Lo siento, siento su amor en mi corazón. Siento su presencia en mi vida. Su presencia en mí me ha cambiado. Su presencia en mí me ha transformado. Ya no soy como era antes. No pienso como pensaba antes. No hablo como hablaba antes. No vivo como vivía antes. No visto como vestía antes. Porque Cristo vive y ha transformado mi corazón. Aleluya. Yo quiero invitar.